Muy buenas noches, amados hermanos. Vamos a dar inicio en esta reunión. Esta es la reunión número 9. Este es el episodio número 9, el curso número 9. Pero estamos hablando de la séptima reunión, de la séptima visita que vamos a estar haciendo a las personas que estamos compartiendo el Evangelio. Hemos hablado bastante ya con estas personas. Ya en esta séptima visita, seguramente ya habremos compartido un poco más con las personas, ya las conoceremos un poquito más, ya sabremos tal vez sus necesidades, tal vez conoceremos su forma de pensar, su condición en cuanto a obedecer la voluntad a Dios. Y nos estamos acercando al punto en el cual las personas se van a confrontar cada día más en cuanto a la palabra de Dios. Nosotros no vamos a ponerlos contra la espada y la pared, sino que la palabra de Dios va a estar en sus corazones, y si son personas que tienen el deseo verdadero de conocer a Dios y de obedecer su voluntad, seguramente estarán haciéndose algunas preguntas. En este momento pueden estarle haciéndole preguntas, y en esto es importante que tengan en cuenta de que pueden haber preguntas muy específicas, que podrían ser fáciles de contestarle, pero en este momento yo le recomendaría que usted preguntara, si le hace una pregunta, ¿por qué hace esa pregunta? ¿Cuál es su duda en realidad? Y al escuchar su duda, solamente comente, mire, precisamente esas dudas los vamos a estar tratando en las siguientes capítulos o los siguientes reuniones, porque está considerado hablar un poco sobre esto, pero no es el momento ahora. Vamos a hacer esto, o sea, pero vamos a hablar un poquito más. Y lo más importante es que usted conozca y entienda, y usted mismo, al final de cuentas, usted mismo se dé cuenta de las cosas y encuentre las respuestas en la palabra de Dios. Esa es la intención. En este momento podríamos comenzar a caer, y es muy tentador caer en cierto tipo de debates, porque ya estamos tocando temas, pues que pueden ser en el generar una controversia. Así que a dar inicio, vamos a dar inicio, pero antes que nada, vamos a ver un poquito. Este es el séptimo, déjenme compartirlo. Eh, ok, vamos a compartir en, en la pantalla. Espero que se pueda ver. Compartir. Ok, ya tenemos la pantalla. Continuamos con el séptimo estudio. Es el estudio de la séptima visita en casa. Estamos continuando con ella. Y entonces decimos, regresamos nuevamente, hacemos, este es el resumen. Normalmente siempre vamos a hablar cómo iniciamos. Iniciamos recordando que las personas se encomiendan a Dios, y es bello y es hermoso y es agradable que las personas se encomiendan a Dios, pero muy pocas se quieren encomendar a su palabra. ¿Por qué? Porque la palabra puede ser confrontativa, y a veces por desconocimiento de qué es la palabra. La palabra de su gracia es la Biblia, es la palabra que ha dejado para que nosotros podamos encontrar sabiduría en ella. Esta palabra tiene poder, tiene capacidad, tiene fuerza, tiene potencia. ¿Para qué? Para hacernos crecer, para sobreedificarnos, para que tengamos una vida y crezcamos con esa vida. Y lo más importante, para darnos una herencia completamente diferente y en conjunto. No es una herencia personal, sino es una herencia en conjunto con los santificados, aquellos que se han apartado para el Señor. Así que la palabra de Dios tiene poder para solidificarnos y para darnos herencia. Esta palabra, esta herencia que quiere darnos con todos los santificados, no es una herencia que se encuentra en este mundo, sino es una herencia que está preparada y reservada para nosotros en los cielos. Y es una herencia muy diferente a la que podríamos esperar en este mundo. No es una casa hecha aquí en el mundo, no es una casa fabricada en este mundo, no es un terreno, no es algo que sea de este tipo, de este mundo, sino es una herencia, una casa no hecha por manos humanas,
es incorruptible, o sea que no se envejece, no se echa a perder, es incontaminada, o sea, no se ensucia, está libre de contaminación, es pura, es limpia, es inmarcesible, o sea, es eterna, imperecedera, no acaba su tiempo, no se marchita, es perpetua. Entonces, este tipo de herencia es importante que nosotros la busquemos. ¿Por qué? Porque Dios ha querido darnos esa herencia desde el principio nos la quiso dar, primeramente por medio de la promesa que le hizo a Abraham, y dice que también esa herencia es por medio de Jesucristo. Esta es la promesa que Dios había dado al pueblo de Israel. Así que para que lleguemos al cielo a reclamar esa herencia, habíamos visto que necesitamos eh, estar en el testamento adecuado, y ese testamento, el Nuevo Testamento, le hacemos referencia a Cristo. Así que necesitamos estar en Cristo, por medio de Jesucristo, es que Dios determinó la herencia. No hay otra forma de alcanzar la herencia si no es por medio de Jesucristo. Y para poder alcanzar esta herencia necesitamos ser espirituales y tener una vida tener el espíritu de Cristo alejado de las obras de la carne. O sea, es una lucha espiritual, es una lucha que se hace en la carne. Hay que dejar muchas cosas, hay que cambiar, hay que tener una nueva vida. Por eso Dios siempre ha querido un pueblo para su nombre, un pueblo que le honre. Eso lo habíamos visto. Y vimos la semana pasada que podemos entrar a una relación con Cristo, pero antes de eso hablamos de cómo Dios preparó esta herencia a través de la manera que quería que se acercara. Y acuérdense que hablamos de dos cosas. Hablamos de lo que es el holocausto y hablamos lo que es la redención. O sea, y el holocausto es la ofrenda voluntaria que Dios pedía que se llevara, y esa ofrenda tenía que tener características especiales. Debía ser de ganado vacuno o de ganado ovejuno. Debería tener características, no podía ser un animalito dañado, manchado, lastimado, tuerto, sino tenía que tener características especiales y tenía que hacerse conforme a la voluntad de lo que él había dicho, de qué manera habría que hacerlo, cómo se iba a lavar, cómo se iba a preparar, cómo se iba a quemar, cómo se iba a poner ese holocausto. Y ese holocausto se quemaba totalmente, y dice que subía un olor fragante, y ese olor era agradable para Dios. Y hablábamos de que no solamente es, o mejor dicho, no era precisamente el olor de los animales como tal, sino es una representación, porque este olor fragante era el resultado de la obediencia completa del Señor, de la gente hacia hacer la voluntad de Dios, conforme a Dios. Y vimos que la segunda cosa que hablamos fue la redención, que Dios proveyó una manera de perdonar o de tapar los pecados. O sea, la redención es de la palabra capaz, que significa tapar o cubrir los pecados. Y esto era a través de la sangre de un cordero. Y ese cordero se tenía que esparcir esa sangre para la redención, y que en la fecha determinada Dios determinó que había un cabrito que iba a ser mandado fuera para que llevara todos los pecados del pueblo, todos esos pecados que traía el pueblo, llevarlos hasta el monte, hasta el desierto, y se perdiera, donde ese animalito va a cargar todos los pecados. Y vimos que esta representación del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento con Cristo, Cristo fue así como una ofrenda agradable como Dios. Y vimos los textos como Dios dice que Jesús era el complaciente a él. O sea, se complacía en Jesús. Lo vimos desde su nacimiento, lo vimos desde su crecimiento en la juventud, lo vimos en su obediencia al ser bautizado, lo vimos al hacer la voluntad de Dios durante todo el proceso de su vida, y lo vimos más detalladamente
en el momento de hacer la voluntad de Dios, en el momento de llegar hasta el Getsemaní para sufrir y hacer la voluntad de Dios. Esa ofrenda, ofrecerse como una ofrenda, un holocausto delante de Dios. Así que también vimos que la remisión de pecados por medio de un cordero, que Dios, habíamos visto que Dios, cómo iba a ser ese cordero, cómo es que iba a llevar ese cordero. Y Jesucristo vimos que es el que ofreció su sangre, pero también ofreció cargar con el pecado. Y fue sacado allá, recuerda, de Gólgota, donde fue crucificado, donde cargó los pecados, donde hubo el momento en que Dios se apartó de Jesucristo y cargó con todo el pecado, con toda la carga del pecado, y tal grado que Jesús tuvo que decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y que esto completo es lo que se conocía como la paga completa del pecado, y por eso esa ofrenda tendría que ser agradable y completa. O sea, que esa palabra al final, consumado, es que se había completado lo que la solicitud, la necesidad de justicia que Dios había pedido para que se cumpliera su voluntad, se cumpliera la justicia, para que el pecado fuera castigado. Jesús, estando en esa cruz, completó todo para que se pudiera hacer, a tal forma que el velo del templo se rasgó, y que Jesús fue el que nos introdujo, el que nos abrió la entrada hasta el lugar santísimo para poder nosotros hoy tener una relación directa con Dios a través de la sangre de Jesucristo, a través del sacrificio de Jesucristo. Así que llegamos a este punto. Así que en esta explicación de esta noche, hablaremos de cómo entrar en relación con Cristo para recibir la herencia. Ya vimos lo que Dios hizo y lo preparó para que por medio de Jesucristo se cumpliera el holocausto y la remisión de pecados. Ahora, ¿cómo podemos nosotros entrar a esta relación con Cristo? Y hablaremos de la redención. Para poder entrar en una relación con Cristo, hay algo que necesitamos. Fíjense, hay algo que necesitamos. La palabra que hablamos es la redención. La palabra redimir, la palabra redimir, o sea, hace referencia dice, a la liberación de la esclavitud a través de un pago de un precio, de personas o de animales, o también de propiedades. La debilidad social, física o espiritual hace necesaria la redención. Las dos palabras de raíz hebrea relacionadas con redención son gal, que significa redimir o actuar como un pariente redentor, y patam, que significa rescate o redimir. Mire, en primer lugar tenemos que entender qué es la redención. La redención, la redención, amado hermano, es librar de la esclavitud, librar de alguien de ser esclavo, pero no es una libertad gratuita, es una libertad que implica un pago. Hay algo que dar a cambio de esa libertad. Y esa libertad es necesaria para poder, o sea, es separarnos de estar en el cautiverio, estar bajo un amo, para que que ese amo cobre el valor que nos ha dado a nosotros. O sea, por lo cual nosotros debemos salir de esa esclavitud. Hay que hacer un pago, un costo. Y entonces, eso es lo importante. Y en hebreo hay dos palabras, Gaal y Padá, que significa redimir o actuar como un pariente redentor, alguien que se para al lado, y que asume el pago de una cantidad para recibir, a tu favor. Y dice, es algo así como lo que le pasó, hablando
de la vida de ¿cómo se llama? De la herencia, de las propiedades, de lo que le correspondía a la familia de Noemí, y que vos redime a su nuera. O sea, es eso, actúa como un pariente redentor, redime para que pudiera recibir o volver a tener esa relación, estar dentro de ese rescate que se hizo de estas mujeres. Así que eso es. Y también es el rescate o de redimir, ¿ok? Mire que dice la primera carta de Pedro en el capítulo 1, versos 18 y 20, porque esto es importante que comprendamos. O sea, si hay un pago, ¿qué tan valioso es ese pago? ¿Cuánto es el costo? O sea, ¿cuánto cuesta rescatar a alguien? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuál es el costo? Normalmente pedimos, oye, ¿cuál es el costo de las cosas? Siempre estamos pendientes de los costos. Bueno, pues déjeme hablarle que la redención tiene un costo. Dice, primera de Pedro dice 18, sabiendo que fuisteis rescatados, recuerde, redimidos, rescatados de vuestra vana manera de vivir. O sea, de la manera que vivíamos, o sea, siendo esclavos. Recuerde que el Señor Jesucristo dijo que cuando obedecemos a alguien, nos hacemos esclavos de esa persona. Y en este caso, cuando nosotros obedecemos al malo, a la maldad, nos hacemos esclavos de esa maldad, de ese amo de la maldad. Dice, rescatados de vuestra vana, sin sentido, sin valor, manera de vivir, la cual recibiste, aprendiste, conociste, fuiste instruido por vuestros padres. Mire, así que esa forma mala de vivir la sabíamos porque así nos la enseñaron, porque así la vimos, porque así la conocimos. Vivir de una manera que no tenía ningún tipo de valor, y esa manera de vivir, dice, fuimos rescatados de esa forma, o sea, de esa esclavitud, de la esclavitud del pecado fuimos rescatados. Dice, no con cosas corruptibles como oro y plata. O sea, nuestro rescate no fue pagado con oro o plata, no fue pagado como con esa. Y mire, ¿cuánto vale el oro? O sea, ¿cuánto es cuánta gente aprecia el oro o la plata? La aprecia y dice, oye, qué bueno que yo quisiera tener. De hecho, muchos andan con joyería de oro o plata. ¿Por qué? Porque saben el valor que tiene. Bueno, no se pagó con plata ni con oro, sino con algo mucho más valioso que el oro y la plata, que es la sangre preciosa de Cristo. Mire, y hace referencia a esa misma manera como en el Antiguo Testamento, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. O sea, un holocausto, una redención conforme a la voluntad de Dios. Dice, sino por medio de la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado de antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor a vosotros. Y ¿por qué Jesucristo fue a la cruz? ¿Por qué Jesucristo murió? ¿Por qué Jesucristo fue muerto y por qué fue lacerado y por qué fue golpeado y por qué sufrió todo esto que sufrió, que parece una cosa tan terrible, tan atroz? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué? Porque era la manera de pagar con algo muy valioso, mucho más valioso que el oro y la plata, el rescate, el costo de nuestra esclavitud, el costo de cuánto nos costó de estar esclavos del pecado. Ese es el costo que tuvo que pagar Jesucristo, un costo y tuvo que dar lo más valioso, mucho más valioso que el oro y que la plata. Y todo esto que ya estaba preparado para hacerlo, dice que lo hizo en estos últimos tiempos, lo hizo ahora en esta era, lo hizo
por amor a nosotros. Estos textos nos deben comenzar a dar a entender que este tipo de rescate, este tipo de relación que Dios quiere, es un rescate, es un tipo de relación que ha tenido un costo y un costo que nosotros no hemos pagado. Y es un costo que alguien pagó porque nos ama, porque nos ama, porque Él nos ama. Y sabernos amados por Dios, deberíamos estar gozosos y felices por lo que Él ha hecho cuando nosotros no lo merecíamos. Así que dice que allá, para poder entrar en esta relación con Dios, con Cristo, hay algo que necesitamos. Mire, ser redimidos. Dice Colosenses 1:12 al 14. Con gozo dando gracias al Padre. Dice, dando gracias al Padre. Pero, ay, regresa. Ok. Dice, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Mire, la redención tiene que ver con el perdón de pecados. La redención es la que nos permitió estar libre de pecado. Y esto nos hace con la posibilidad de participar de la herencia con los santos en luz, no en tinieblas, en luz. ¿Por qué? Porque todo aquel que ha recibido la redención por la sangre de Jesucristo, todo aquel que recibe el perdón de pecados, es librado de la potestad de las tinieblas. O sea, es librado del antiguo amo, aquel que esclaviza a las personas, aquel que nos había esclavizado en el pecado, aquel que nos había esclavizado y nos hacía hacer la voluntad de él, que es la mentira, el odio, andar en las cosas de este mundo, en las cosas de la carne. Él andábamos en ese tiempo, era en aquel tiempo vivíamos de esta manera, pero por medio de la redención, por medio de que Jesús entregó el precio, porque acuerda que la redención es pagar el precio de la libertad de alguien, por medio de que Él pagó nuestra libertad, no con oro, no con plata, sino con su sangre preciosa, el cual nos dio perdón de pecados. Ahora ya podemos participar de esa herencia a nosotros que andamos en luz. ¿Por qué andamos en luz? Porque nos libertó de la potestad de las tinieblas y nos trasladó, nos cambió de las tinieblas a el reino de su Hijo amado. Ahí estamos, nos ha traído. Así que para poder participar de la herencia, tenemos que ser redimidos y tenemos que ser partícipes juntamente con los santos en luz y ser libertados de las tinieblas para ser trasladados al reino de su Hijo amado. O sea que hay un cambio no solamente de pensamiento, hay un cambio también de actitud, hay un cambio de dirección, pero también hay un cambio de ubicación. Ya no somos, ya no somos propiedad o esclavos del mal, de las tinieblas, sino somos ahora trasladados al reino de su Hijo amado. O sea, hay un movimiento que se hace y esto es importante que lo tengamos en cuenta. Así que para poder entrar en relación con Cristo necesitamos ser redimidos, para ser trasladados, para poder participar de esta herencia junto con los santos que están en luz. Así que, mire que, ¿a qué se refiere esto exactamente? Aquí más claro todavía. En Efesios capítulo 2, 1 al 3, le está hablando Pablo a aquellos hermanos en Cristo,
aquellos hermanos de Cristo en Éfeso y les va a recordar cómo vivíamos antes y qué es lo que hizo Dios, qué es lo que hizo Cristo. Mire, dice, y Él nos dio vida a vosotros. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el príncipe que opera en los hijos de desobediencia. Recordemos que antes estábamos sin Cristo, estábamos muertos en nuestros delitos, pecados, porque estábamos esclavizados con el pecado, teníamos el pecado y caminábamos conforme a ese amo de esclavitud que nos teníamos y que hacíamos lo que no queríamos hacer y insultábamos, robábamos, maldecíamos y hacíamos cosas, no amábamos, hacíamos maldades, hacíamos tantas cosas pecaminosas que eran contrarias a la voluntad de Dios y andábamos en ese camino de muerte, en esas tinieblas, pero Jesús dio vida cuando estabas en esa condición, cuando estábamos en esa condición, cuando andábamos conforme a esa ideología, a esa manera de vivir, a esa corriente del mundo, como anda, como quiere ese amo maligno, Él, estando en esa condición, Él nos rescató, Él nos sacó, aunque actualmente todavía hay muchos que siguen siendo hijos de desobediencia. Nosotros fuimos hijos de obediencia porque obedecimos al llamado, obedecimos a esa invitación a una vida nueva. Dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Así que esta condición, estando en esa condición, Él nos dio vida, Él nos rescató, Él nos cambió, nos llevó del reino de tinieblas al reino de luz. Él pagó con una moneda bastante costosa, que no era oro ni plata, sino su sangre preciosa, para que nosotros pudiéramos alcanzar remisión de pecados. Así es como se entra en relación con Dios. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que si yo estoy en relación con Dios, que estoy librado redimido de esta esclavitud de pecado, entonces mi vida tiene que ser diferente. Y esto tiene que ver con un cambio, porque ya no estamos en el reino de tinieblas. Ahora ya Jesús nos traslada al reino de su Hijo amado. Y estas son manifiestas las obras de la carne. O sea, que como vivo. Si yo tengo estas cosas, entonces esa es la manifestación de que aún hay tinieblas o que yo no he salido de las tinieblas, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto que ya, como he dicho antes, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. O sea, no hay herencia, y esto es importante que lo tengamos. No quiero que se ofenda, no piense que vengo aquí a ofenderle, porque esto usted piense y analice cómo está viviendo su vida conforme a la voluntad de Dios o haciendo estas obras de su vida. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y otras cosas semejantes, acerca de las cuales amonesto que estos no van a heredar. Los que practican, los que viven conforme a esta vida, no van a heredar el reino de Dios. No hay forma de heredar el reino de Dios. Quiero hacerle una pregunta. ¿Tiene usted alguna duda de lo que es cada uno de estos aspectos? ¿Entiende usted lo que es adulterio, lo que es fornicación, lo que es inmundicia, lascivia? ¿Entiende estos conceptos? Si hay alguno que usted no entienda, dígamelo para que yo le pueda explicar más claramente a qué se refiere cada uno de estos conceptos. Es importante que las personas queden claro de lo que está hablando estas obras de la carne.
¿Qué es fornicación? ¿Qué es inmundicia? ¿Qué es orgía? ¿Qué son estas herejías? ¿Qué son estas envidias? ¿Qué son estos homicidios? Que entiendan claramente para que no haya duda. Es que yo no soy, ¿cómo se llama? Yo no estoy haciendo hechicería, pero me encanta a mí, echar la, ¿cómo se llama? Agarrar y hacer, ¿cómo se llama? Cosas para hacer amarres y cosas de este tipo. Entonces, o utilizar ciertas cosas de esoterismo, etcétera, etcétera. Entonces, a veces las personas dicen, no, es que oramos a los santos. Hay que tener mucho cuidado con esas cosas. Por eso es importante que la persona haga preguntas sobre esto, si alguna duda tiene de estos temas. Así que para que sepa que si lo está practicando, para que si sepa que si lo está haciendo, si es una forma de vida, esto es un limitante para heredar esa herencia que Dios quiere darnos a todos. Esa herencia que es inmarcesible, esa herencia que es eterna, esa herencia que es limpia y pura, esa herencia que está reservada en los cielos, es difícil, no, es imposible. No hay forma de heredar esta herencia, no hay manera de llegar a esta herencia. Así que es importante que quede claro estas obras. Así que, ¿qué tengo que hacer? Si yo tengo algo así, ¿qué tengo que hacer? Dice que hay que hacer morir. Y mire, esto es importante, morir. O sea, que se muera, que se acabe. Y esto es que ya no tenga vida, que ya no tenga movimiento. Morir es quedarse sin movimiento, sin vida. Hay que hacer morir lo terrenal en nosotros. O sea, lo que pertenece a lo terrenal, lo que hace el mundo. Fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, las cuales también anduviste en otro tiempo cuando vivías en ellas. Mire, esto, o sea, es que yo conozco a una persona que era bien borracho, sí, pero esa persona que era bien borracha, hoy ha hecho morir, o sea, hizo morir lo terrenal en él y dejó esas cosas y dejó eso, dejó de ser hijo de desobediencia y entonces se volvió hijo de obediente. La pregunta es, en su caso, ¿qué clase de persona quisiera ser delante de Dios? Si quisiera alguien que le provoque la ira, el coraje, la molestia a Dios, siendo desobediente, o prefiere ser alguien que le genere como Jesucristo gozo, alegría. ¿Por qué? Porque su hijo fue obediente, porque hizo la voluntad, porque se entregó de voluntariamente y de corazón. ¿Qué clase de persona con Dios tiene que tener en relación? ¿Es una relación como el desobediente o una relación como el obediente? Y no importa que si ahora andamos en esas cosas, no importa si nosotros deseamos ya hacer morir todo esto, es importante que dejemos de andar, porque es lo que pide, que dejemos de andar y que andemos. Si en otro tiempo hicimos, ahora ya no. Pero ahora dice, deja también otras cosas, como la ira, el enojo, la malicia, las blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca. No mentáis los unos a los otros, habiéndose despojado del viejo hombre con sus hechos. ¿Y por qué dice esto? Porque las primeras cosas pueden ser muy visibles. Las primeras cosas pueden darse cuenta a la gente de fuera. Pero, por ejemplo, hay cosas internas como la ira, el enojo, la malicia, las blasfemias, las palabras deshonestas, las mentiras. Puede ser que digamos, aparentemente la gente no se da cuenta que somos mentirosos. Entonces, estas cosas también hay que dejar hacer morir, porque estas son del viejo hombre, del hombre que vivía conforme a lo terrenal. Y entonces dice, y revestirlos del nuevo, cambiar de vestimenta, el cual es conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Fíjense que esto es interesante porque Dios quiere que dejemos lo malo,
dejemos estas cosas y nos vistamos como un hombre nuevo, conforme a la imagen del que lo creó, o sea, conforme a la imagen de nuestro Dios, conforme a la imagen de nuestro Señor, y que nos vayamos renovando, renovando, renovando hasta que tengamos completo conocimiento de cómo Dios quiere que hagamos la voluntad. Así como es, como vamos a comenzar a entrar a una relación con Cristo. Primero tenemos que entender la condición en que estamos y desear cambiarnos, dejar de estar en él. En él, dice, bajo la potestad de las tinieblas y desear ser trasladado al reino de su Hijo amado, para que tengamos por medio de su sangre la redención y podamos alcanzar esa herencia. Entonces, es lo que primero que tenemos que hacer. Debemos desear cambiar nuestra vida. ¿Sí? Mira, esto es importante porque actuando y viviendo conforme a nuestra voluntad y como que es haciendo estas cosas, teniendo corajes, haciendo blasfemias, haciendo palabras deshonestas, mintiendo, teniendo malos deseos, haciendo idolatría, hechicería, fornicación, haciendo estas cosas, no se puede heredar el reino de los cielos. No hay opción. No hay manera. No es que a ver si Dios me pone ahí. No, a ver si de casualidad me meto de chiripas. No hay manera. No se puede. Así que lo que hay que hacer es matar al viejo hombre. Dice, para entrar a esa relación con Cristo necesitamos saber esto. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo. Así como Cristo murió en la cruz, así el viejo hombre tiene que morir en la cruz, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Recuerde, cuando estábamos muertos en delitos pecados, cuando vivíamos conforme al príncipe de la voluntad, al príncipe de las tinieblas, cuando nosotros estábamos bajo la esclavitud de ese amo, hacíamos lo que ese amo quería que hiciéramos. Pero nosotros debemos cambiar, matar a ese viejo hombre para que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. O sea, si morimos así, si dejamos ese viejo hombre y podemos vivir ahora con él, con Cristo, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere y la muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas cuanto vive, para Dios vive. Así que vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que necesitamos ser redimidos, necesitamos ser comprados a precio de sangre, necesitamos ser justificados del pecado. Necesitamos que ese viejo hombre sea crucificado juntamente con Cristo. Necesitamos dejar las actitudes de la carne, dejar la manera de vivir antigua. Tenemos que dejar de ser hijos de desobediencia para convertirnos en hijos obedientes, dejar de provocar la ira de Dios para provocar el gozo de Dios, la complacencia de Dios al hacer la voluntad de Dios. ¿Y cómo lo logramos? ¿Cómo lo logramos? ¿Cómo morimos? ¿Cómo morimos? ¿Cómo matamos a ese hombre? ¿Cómo muere? ¿Cómo morimos juntamente con Cristo? ¿Cómo somos muertos con Cristo? Dice la palabra de Dios ahí en Romanos 6, 3 al 4. ¿O no sabéis que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por gloria del Padre, así también andemos en nueva vida. Para poder venir a una nueva vida, necesitamos, lógicamente, entender nuestra condición en la que vivimos, en la que practicamos. Y si nosotros hemos dado cuenta que estamos mal, que estamos practicando mal, que no tenemos relación con Cristo, que no estamos obedeciendo a Dios, entonces nosotros debemos
dejar la vida vieja, dejar a ese hombre, y esa manera, la manera de llegar a una nueva vida, comenzar una relación con Cristo, es morir juntamente con Cristo, crucificar al viejo hombre. Y entonces, ¿cómo se logra? ¿Cómo se logra? Siendo bautizados en Cristo Jesús, conforme a la voluntad de Cristo, conforme al mandamiento de Cristo, debemos ser bautizados. O sea, la palabra bautismo significa ser sumergidos en agua. Así que todos los que hemos sido sumergidos en agua, hemos sido sumergidos en su muerte. Así como Cristo murió, así también nosotros somos muertos por medio del bautismo, porque somos sepultados juntamente con él, así como se baja el agua para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó, así como se sale del agua, así también nosotros salgamos para andar en una nueva vida. Así que así es como se entra en relación con Cristo. Se tiene que tener el deseo, la tiene que tener el entendimiento de dejar una vida antigua para cambiar a una vida nueva. Dejar de ser trasladados del mundo de tinieblas, donde hacíamos la voluntad del diablo, a ser trasladados para hacer la voluntad de Dios. Ese es el cambio que tenemos que hacer. ¿Qué debo hacer para venir a Cristo a una vida nueva? Esa es la pregunta. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Esto lo estaremos viendo la próxima semana. ¿Tiene usted una pregunta sobre lo que esta claridad de lo que ha visto usted, de cómo es su vida, cómo está actuando, cómo está caminando hoy en día? ¿Cuál es el camino que está llevando? ¿Le gustaría tener una nueva vida en Cristo? ¿Le gustaría tener una nueva relación con Cristo? ¿Le gustaría tener a usted una relación nueva con Cristo? ¿Qué le parece si la próxima semana hablamos de cómo tener una nueva vida en Cristo Jesús? Hemos visto que por el bautismo, pero ¿cómo se logra llegar a eso? ¿Cómo se llega a esa situación? ¿Cómo podemos ser bautizados? Lo veremos la próxima semana. Dios bendiga su palabra y muchas gracias por el tiempo y dejamos nos vemos la próxima semana. Dejamos de compartir. Así es como llegamos a este punto. Ya llegamos la herencia, ya llevamos a cómo es la redención, el tipo de relación que necesitamos tener con Dios y ahora cómo Dios en Cristo nos permite tener esa relación, porque hoy, a la manera en que el Antiguo Testamento, los israelitas se relacionaban con Dios, llevando el sacrificio, limpiándose delante de Dios, acercando y haciendo la voluntad, pero siendo obedientes a esa voluntad, es como entraban en relación. Pero hoy tenemos a Cristo en el Nuevo Testamento y Él ha determinado cómo entrar en esa relación. Así como Dios pedía ciertas características para la ofrenda, así Dios pide hoy en día características para acercarnos a Dios, para ser redimidos, para ser comprados, para ser pagados por precio, para ser rescatados de nuestra forma vana de vida. Hoy pone en las condiciones. Así que, así como antiguamente, quien no cumplía esas obligaciones, esa manera como Dios era desechado, así también quien no cumple con las formas, la manera como Dios ha puesto para nosotros ser redimidos, para vivir a la vida nueva, para comenzar una relación con Cristo, para tomar a Cristo como el Cordero que limpia el pecado del mundo, como aquel que nos limpia de nuestros pecados, como aquel que paga con su precio, con el precio de sangre, nuestra rescate, así como Dios dice que tenemos que ser rescatados. Si nosotros entramos en una relación con Cristo, si nosotros practicamos y seguimos viviendo conforme al mundo y a esa potestad del mundo, entonces no podremos entrar en esa relación y no podremos tener esa herencia. Por más que nos digan, no importa, Dios al final de nuestra vida, Él decida dónde va a llevar. Porque como es amor, pues no creo que me haga mal, porque Él sabe que yo tenía buenas intenciones. Así que tenemos que, tenemos que dejar claro que Dios en el Antiguo Testamento mostró la manera correcta que quería que nos acercáramos a llevar ofrenda. No puedes llevar lo que quisieras, no puedes llevarlo con la forma que quisieras. Tenía que ser obedientemente la manera y la forma que se tenía que presentar cada aspecto en el Antiguo Testamento
presentar una ofrenda, para presentar un holocausto, para presentar ¿cómo se llama? Un holocausto, una ofrenda de remisión de pecados, o sea, de expiación, perdón, de pecados. Este, hoy tenemos la misma manera que Dios ha puesto como redimirnos de los pecados, como justificarnos de los pecados. Y esa es la manera que nosotros tenemos que aprender. Así que hasta aquí llegamos. ¿Alguna pregunta? Déjeme terminar de grabar. Y si hay alguna pregunta, adelante. Si hay algo que no ha quedado claro, adelante, por favor.